Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Continuamos en Apocalipsis capítulo 20 y va a ser nuestra segunda parte. El estudio pasado fue básicamente una mirada general al capítulo. Presentamos tres divisiones en el capítulo que vamos a retomar. Y hoy vamos a entrar en algunos aspectos ya específicos de controversia o donde hay diferencia de opiniones con relación a algunos de los eventos que ocurren en este capítulo 20. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir y saludamos a aquellos hermanos en Cristo, pastores, amigos que nos puedan estar mirando. Vamos a comenzar con una oración y luego leemos la Escritura. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos concede de poder presentar, exponer, enseñar tu bendita palabra. Asístenos, ayúdanos. Hemos hecho en la parte humana el trabajo que corresponde de estudiar con diligencia, como hizo Lucas, como él mismo establece por medio de tu Espíritu en el capítulo 1, todas las cosas desde su origen. Ahora ayúdanos, asístenos, Señor, pues tú, Santo Espíritu, que inspiraste a estos santos hombres a revelar el consejo, tu palabra, Dios. Ahora darnos la sabiduría, el entendimiento, para poder, Padre Santo, expresarla, colocarla de una manera, Señor, que pueda ser entendible, de edificación para tu pueblo. Sabemos, Dios, que tú eres quien obra y que no se trata de aspectos humanos, pero en nuestra parte humana solicitamos tu ayuda, tu asistencia, pues no queremos errar, Padre. Una vez más te damos a ti toda la gloria y toda la honra mientras tu pueblo es edificado y mientras también oramos porque aquellos que en tu bendita gracia podrían también estar escuchando y todavía no haber sido llamados por tu Espíritu al arrepentimiento, a la fe, que así puedan proceder conforme a tu soberanía, a tu plan eterno. Te damos pues gracias en todo y por todos en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Y amén. Ya la vez pasada dimos lectura al capítulo 20 de Apocalipsis. Este es un capítulo que consta solo de 15 versículos, pero que contiene un sinnúmero de eventos y que debemos tomar con precaución, y eso es lo que vamos a hacer poco a poco. Déjenme colocar el breve bosquejo que les presenté de este capítulo. Antes de pasar al bosquejo, recuerden que establecimos, y esto es importantísimo, que el capítulo 20 no debemos aislarlo del capítulo 19, porque son eventos que van de la mano uno del otro, y vamos a ver por qué. Porque el capítulo 20 inicia identificando el momento del juicio parcial, si podemos decir de esa manera, porque hay dos juicios, hay uno parcial y uno final. Hay un juicio parcial en el que el dragón va a ser apresado, encadenado por un periodo de 1000 años, y luego vemos el juicio final, que está en el versículo 10, que es donde finalmente es echado al lago de fuego y azufre para siempre. Así que en ese mismo capítulo tenemos un juicio parcial al inicio al inicio del periodo milenial, y luego tenemos el juicio final del dragón, de la serpiente antigua, Satanás, se le coloca varios nombres, al final del milenio. Ahora, establecimos la vez pasada que este juicio parcial con el que inicia Apocalipsis 20 es parte de los juicios que corresponden a aquel jinete del caballo blanco que desde el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis se muestra que ha sometido, ha enjuiciado, ha juzgado a la gran ciudad, y vimos que allí inmediatamente se nos habla de que la bestia, el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego, y que el resto de aquellos que eran parte de aquella gran ciudad y que habían recibido el sello o la marca de la bestia fueron también destruidos por medio de la palabra de Dios. Y como parte de ese evento, entonces también se nos habla del dragón. Y esta parte es importante porque recordarán que en Apocalipsis capítulo 12, cuando inicia lo que algunos le llaman la segunda parte o la parte explicativa de lo que ha acontecido en los primeros 11 capítulos de Apocalipsis, inicia precisamente mostrando la guerra, la lucha espiritual
que el mundo viene atravesando desde que esta serpiente antigua o este gran dragón escarlata, como se le señala en Apocalipsis 12, le hace la guerra a aquella mujer o a los santos. Es la lucha que se presenta en el protoevangelio en Génesis capítulo 3 versículo 15 entre los hijos de la simiente de la mujer y los hijos de la simiente de la serpiente. Así que esto es importante porque esta parte todavía va de la mano de ese evento. Ahora en Apocalipsis 20 también vamos a ver que es el momento, y esta parte creo que es vital también señalarla, concluye el evento del juicio nuevamente de la destrucción de la gran ciudad, que ya hemos establecido que ocurre en el año 70 después de Cristo, y este es el primer momento después de 19 capítulos donde se va a dar por así decirlo, un salto hacia un futuro y se va a señalar lo que va a ocurrir al final del milenio. Así que vamos a ver cuál es el bosquejo de Apocalipsis 20. Es el siguiente. Del versículo 1 de Apocalipsis 21 hasta el versículo 6 estamos viendo la parte de ese juicio preliminar del diablo, el inicio del milenio y quienes participan o quienes están reinando con Cristo en el cielo. Posteriormente tenemos los versículos 7 al 10 y del 7 al 10 tenemos el momento donde el dragón va a ser suelto nuevamente al final del milenio, va a engañar a las naciones nuevamente, las va a indisponer en la batalla de Gog y Magog, que es una referencia a Ezequiel 38 y 39, claramente habla de la ciudad amada en el versículo 9, y la ciudad amada es la esposa del capítulo 19, representa la iglesia, o sea que el último ataque que se le permite a Satanás va a ser directamente contra esa ciudad amada, contra la esposa de Cristo. Tenemos el juicio del 7 al 10, esa segunda parte concluye con el juicio final del gran dragón en el versículo 10, y luego tenemos la tercera parte que sería del versículo 11 al versículo 15, y sería entonces el juicio. Ahora es el juicio final. Tenemos en los primeros 19 capítulos el acontecimiento del juicio contra la gran ciudad. No es contra el mundo, no están todas las naciones del mundo, es el juicio contra la gran ciudad. Pero ahora en Gog y Magog se da posteriormente el juicio final, ya que se desprende de la segunda parte, que en la batalla de Gog y Magog, vamos a ver, de ahí es que se alude a que se da la segunda venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene a defender a esa ciudad amada, y es ese acontecimiento o la segunda venida de Jesucristo el que trae de la mano varios eventos asociados, entiéndase la resurrección general de todos los muertos, el juicio del gran trono blanco, donde los muertos que han partido sin arrepentimiento y sin fe serán echados al lago de fuego y azufre, y iniciando el capítulo 21, el establecimiento o la consumación del cielo nuevo y la tierra nueva, que podríamos hablar de ese estado eterno en el cual los santos van a vivir eternamente con su Señor, donde ya no habrá más muerte ni más dolor, veremos cuando lleguemos ahí. Así que esa es la división. Apocalipsis 20, del 1 al 6, el juicio preliminar de Satanás. Ahí está el inicio del periodo milenial y también la aseveración de que los santos que han muerto en Cristo están reinando, sus almas están en la presencia de Dios. Apocalipsis 20 nuevamente, del 7 al 10, es entonces la batalla de Gog y Magog, que hemos en múltiples ocasiones dicho que no debemos confundirla con la batalla de Armagedón. Son dos batallas diferentes.
Y esta batalla es la batalla donde el diablo finalmente va contra la iglesia y está el momento que se asocia con la segunda venida de Jesucristo, no la venida del Hijo del Hombre, el juicio contra la ciudad, no, la segunda venida de Jesucristo. Satanás entonces pasa por el juicio final, es echado al lago de fuego y azufre, y eso da paso entonces al juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Ese es el bosqueo nuevamente. Ahora vamos a entrar en los detalles particulares. Voy leyendo y voy a ir explicando los aspectos que entiendo más importantes y algunos que no son tan importantes, pero como quiera voy a señalar. Si usted busca su Biblia y tiene algo en que anotar, comenzamos en el versículo 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y la arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El capítulo 20 inicia hablando de este ángel que va a descender y que va a encadenar a Satanás, si no nos da el nombre. No queremos especular, pero si alguien se pregunta quién es este ángel, existe la gran posibilidad, aunque aquí no se dé el nombre, que este ángel del que esté hablando es el mismo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 12, que le hace la guerra o entra en guerra contra el gran dragón escarlata y los demonios, y no es otro que Miguel. Eso está en Apocalipsis, ya lo pasamos, usted puede ver el video sobre Apocalipsis capítulo 12, pero eso acontece en Apocalipsis 12 del versículo 7 al 9. Se señala que Miguel es quien pelea contra el gran dragón escarlata. Ahora, no solo se desprende de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, que si vamos a colocar un ángel debería ser o debe ser Miguel, sino que también aquellos que nos van siguiendo en nuestros estudios escatológicos y estuvieron con nosotros en Daniel se nos habla de Miguel, y Miguel juega nuevamente un rol sumamente importante, específicamente en el capítulo 10 de Daniel y el capítulo 12. De hecho, es en el capítulo 12 donde de Daniel, el último capítulo, que claramente se asevera en el versículo 1 que es Miguel quien guarda al pueblo de Dios y quien se ha de levantar a luchar por el pueblo de Dios. Si recordará, eso está en Daniel capítulo 12, versículo 1. Lo que le estoy mostrando es que tanto Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, como la referencia a la lucha de estos ángeles que están detrás de naciones para engañar a pueblo, que también procede del libro de Daniel, corresponde muy bien con Daniel 10 y específicamente Daniel 12:1. Aprovecho también para señalar que la razón, que entraremos con más detalles de por qué Satanás va a ser apresado, también ya se nos adelanta o se nos puso un fundamento en el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel es en el capítulo 10 cuando por primera vez a Daniel se le revela en medio de su ayuno y su intimidad con Dios, queriendo entender aquellas visiones, sueños que había tenido, que habían unos demonios, habían unos seres espirituales que estaban atentando, que estaban detrás de los imperios de su tiempo. Esto no solo es de Daniel, pero particularmente de Daniel, y no solo de Daniel, sino que también lo podemos ver en Isaías y en Ezequiel. Voy a darles algunas referencias que ustedes podrían posteriormente cotejar y ver. Déjenme ver dónde tengo las citas, si no las pongo de memoria. Bueno, si salimos de Ezequiel para empezar con los profetas mayores, la primera referencia a demonios o a ángeles detrás de algún príncipe de alguna nación, la primera referencia así importante que encontramos está en Isaías capítulo 14. De hecho, esta profecía de Isaías capítulo 14 es una profecía que está asociada con el gran dragón escarlata. Vaya conmigo Isaías capítulo 14 para que vea lo que estamos hablando. De que Satanás ha estado detrás principalmente
de naciones o reyes, donde son asociados con Lucifer, Satanás. Si usted está en Isaías 14, y no vamos a leerlo completo, pero mire la perícopa o el tema con el que inicia el capítulo 14, escarnio contra el rey de Babilonia. Esto es una profecía que viene o se va a dar contra el rey de Babilonia, pero se va a decir en medio de la profecía algo que no corresponde al rey de Babilonia, y es como si se estuviese diciendo que el rey de Babilonia está operando en un orgullo, en una arrogancia, y es la misma arrogancia con la cual el gran dragón escarlata se manifestó y lo llevó a cometer el pecado de querer ser como Dios y a ser expulsado del cielo. Me refiero a Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que tenemos referencia en el profeta Isaías, usted puede leerlo con calma, de cómo hay una profecía contra el rey de turno de Babilonia, y se está diciendo que este rey de turno está actuando de la misma manera como si fuese dirigido por Satanás. No solamente lo tenemos en Isaías capítulo 14, sino que corremos en nuestra Biblia hacia el libro de Ezequiel. Y cuando me refiero a Ezequiel, vamos a ir al capítulo 28 del profeta Ezequiel. Y aquí tenemos básicamente lo mismo. Aquí hay una profecía. Esta Biblia no tiene una perícopa en el capítulo 28. Pero el versículo 2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. O sea, se va a hablar contra el príncipe de Tiro. Pero observe que este príncipe de Tiro está actuando también bajo el poder o siendo engañado. Detrás de él está Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo al versículo 14. Ezequiel 28, 14. Se habla nuevamente de este ángel. Bueno, antes de llegar al 14, tal vez sea mejor empezar la lectura en el 12. Mire, dice: hijo de hombre, observe, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, versículo 14, querubín protector. O sea, el querubín es un ser espiritual. La Biblia distingue o habla de 4 seres espirituales. Habla de los querubines, habla de los serafines, habla de los arcángeles y habla de los ángeles. Algunos no vamos a entrar en el tema de la angelología, pero algunos colocan que hay algún tipo de orden o de jerarquía espiritual, siendo los querubines, como están en el arca del pacto, recreados, puestos allí, como Dios los mandó a poner, aquellos guardianes principales que estaban en la presencia de Dios. Y este querubín, al que se hace mención en Ezequiel 28, versículo 14, no es otro sino Satanás. Así que mire lo que estamos haciendo. Desde inicio nos comprometimos a interpretar el libro de Apocalipsis sin estar especulando y ver las ilustraciones, referencias a las que se hacen en el mismo sobre pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos entonces al libro de Daniel, el libro que le sigue, y vamos al capítulo 10. ¿Por qué llegamos aquí? Porque estamos hablando de ese ángel que va a encadenar o a apresar a Satanás, donde no se nos describe, y esta parte no es importante colocar el nombre, más queremos ver. Hemos dicho que es Miguel, nos parece que es Miguel, por Apocalipsis capítulo 12, porque es quien le hace la guerra, y porque de Daniel es que viene la imagen mayor de que los reinos o los imperios
sobre los cuales Judá quedaría sometida hasta el tiempo en que el Hijo del Hombre tomaría el reino. Eso que la Escritura llama el tiempo de los gentiles, el tiempo que algunos creen que es el tiempo del dominio de la iglesia, y no, el tiempo de donde aquellos imperios gentiles dominarían sobre aquel pueblo Judá hasta el momento en que ya no habría nada que obstaculizara la obra de la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén no estaba centrada, no estaba colocada en una ciudad física, sino que ahora el verdadero templo era Cristo y cada creyente, y se iban a esparcir por toda la faz del mundo como había sido profetizado. Ahora, en Daniel capítulo 10, versículo 13, voy a leer el 12 para que vea el contexto. Entonces me dijo, Daniel había tenido un tiempo donde había estado en ayuno. Entonces me dijo, Daniel, no temas, se le aparece un ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire lo que va a afirmar. Este ángel le dice a Daniel, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No existe un príncipe humano que pueda luchar contra un ángel. No existe. La Escritura dice que un solo ángel puede, son mayores que nosotros en este mismo momento dado en potencia. Dice, pero mire lo que dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Así que estamos viendo que detrás de estos imperios, Babilonia, Persia, y cada uno después vendría Grecia y luego Roma, detrás de cada uno de estos imperios, engañando a las naciones, o detrás de estas naciones habían principados y potestades. Es la misma idea que Pablo plantea en la carta o la epístola a los Efesios en el capítulo 6, cuando le dice a la iglesia que tengan cuidado de entrar en una lucha personal, cuerpo a cuerpo con otros, porque nuestra verdadera lucha, nuestra lucha real va más allá de ello, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso afirma Efesios capítulo 6. No solo ello, mire cómo básicamente cierra este capítulo. Dice, pero yo te declararé, versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. ¿Y cómo le llama Miguel? Vuestro príncipe. Así que esa es la razón por la que estamos viendo y podríamos identificar a ese ángel como Miguel. Pero más aún, es muy claro Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, que es en el tiempo donde se llevaría a cabo la abominación de desolación, o sea, el cumplimiento de Mateo capítulo 24 y 25. Si usted lee Daniel 12, 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o sea, el mismo tiempo que corresponde a la profecía de Mateo 24 y 25, ¿quién se levanta? Esa profecía o esa abominación de desolación ocurre como parte de la venida del Hijo del Hombre que viene en juicio en las nubes. ¿Y qué ángel se levanta para luchar por el pueblo? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Así que no estamos con especulaciones. Es lo que la Biblia dice. Así que hemos visto que este ángel que inicia el capítulo 20 podría muy bien representar a Miguel, porque es el que en el Antiguo Testamento se señala con nombre. Y también hemos visto una serie de pasajes como en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, donde detrás de estos imperios, detrás de estos príncipes, de estos reyes, de estos imperios nuevamente estaban demonios. ¿Ok? Y esto es importante. Así que regresamos a Apocalipsis 20 y ahora nos dice que este ángel que ya hemos identificado descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón y a la serpiente antigua. Más allá de comenzar con la especulación con todo respeto, no sé qué de profundo tiene el de tratar de ver si la cadena era una cadena de stainless steel o era de cobre o era de hierro, si era de espiritual o no. Entendemos obviamente que son imágenes. Yo creo que lo más importante, con todo respeto, no es ver si las cadenas son cadenas o no son cadenas o es solamente algo figurativo. Es obvio que lo básico, la idea que se quiere dar es, ahí lo dice, que Satanás va a ser limitado, su poder, lo que él está haciendo, y lo dice, ¿para qué? Para que no engañe a las naciones. Ahora, más importante, habiendo dicho eso, es ver dónde en Apocalipsis se habla de un evento parecido a este para poder entenderlo y dejar de estar especulando. Se halla nada más y nada menos, ¿dónde? En Apocalipsis 9. Si usted va a Apocalipsis capítulo 9, hubo un momento dado al iniciar este capítulo, Apocalipsis 9. Si gusta después puede ver nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 9. No recuerdo cuántos videos hicimos sobre ese capítulo. No me parece que hubiesen sido muchos. Pero, ¿por qué vamos a Apocalipsis 9? Porque en Apocalipsis 9 sucede algo importante cuando suena la quinta trompeta y guarda relación con el evento que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Voy a leer hasta el 11. Ya van a ver por qué. El quinto ángel, Apocalipsis 9, 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Recuerdan Isaías? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Recuerdan? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio, observe, a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. De hecho, la palabra griega que se usa aquí es exactamente la misma palabra de Apocalipsis capítulo 20. Pero observe que es diferente. Aquí se le va a dar a esta estrella que cae del cielo el sacar demonios del abismo para atormentar por un espacio de 5 meses a los habitantes de la gran ciudad. Vamos a ver. Dice, y abrió el pozo, versículo 12, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Observe que se les da poder, se les permite. No se les restringe, todo lo contrario, se les permite. En Apocalipsis 20, vaya viendo los contrastes. Aquí se les permite hacer daño, allá se les restringe a Satanás hacerlo. Dice, y se les dio poder, versículo 3, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, observe, y se les mandó, mire quién controla, esto es importante, en todo Apocalipsis, Dios es soberano en todo y cuanto sucede. No hay ningún aspecto que Satanás controle, o los demonios, o Roma, o la gran ciudad, nadie. Dios está ejecutando su plan soberano, mostrando su señorío sobre cielo y tierra. Él es el Señor. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis todo el tiempo está dividiendo a aquellos que tienen el sello de Dios de los que no tienen el sello de Dios o le pertenecen o tienen el sello de la bestia. Porque uno le pertenece a Dios o es un hijo del diablo. Tal vez a usted le suene duro porque las iglesias tienen miedo a hablar lo que la Escritura dice. Pero la Escritura afirma que uno es un hijo de Dios por la gracia de Dios porque ha nacido de nuevo, o uno es un hijo del diablo. No le miento, aunque le suene chocante, esa es la pura verdad. Y usted debe entender eso. Usted está de uno de los dos lados. Dice el versículo 5, y le fue dado no que los matasen. Mire de nuevo el lenguaje. ¿Y le fue qué? Dado. O sea, ellos todo lo que están haciendo
todo lo que pueden ejecutar, lograr, hacer, es porque Dios les permite. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen, como ya previamente dijimos, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como las caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, teniendo colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora, clave, versículo 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, el mismo que se le dio la llave para abrir el pozo del abismo y sacar estos escorpiones o estos demonios que atormentarían a los hombres de la gran ciudad por 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, es una referencia a Satanás. O sea que, mire por qué le dije que era más importante buscar dentro del propio libro el contexto. El contexto que tenemos, que precede al capítulo 20, es que quien está llevando esta lucha, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, es el gran dragón escarlata, que es este mismo ángel del abismo. Y es este ángel quien en el capítulo 9 se le permite, o se le da sacar del abismo a demonios para atormentar por 5 meses, en un momento específico del evento, a los que tenían la marca de la bestia o los que no tenían el sello de Dios. Pero ¿qué estamos viendo ahora en Apocalipsis capítulo 20? Porque esto es importante, porque estamos viendo ahora la antítesis o lo contrario de lo que sucede en el capítulo 9. Ahora tenemos a un Satanás que va a ser ¿qué? Que va a ser limitado, va a ser restringido su engaño a las naciones por un tiempo. Ahora él no saca demonios del pozo del abismo, sino que él mismo es encarcelado en el pozo del abismo. Es importante que puedan ver, para así uno no estar especulando, inventando. Es solo seguir la lectura y uno no olvidarse de lo que ya previamente ha leído en este libro. Ahora, con relación a el milenio y el propósito del milenio y todo lo que viene, que ahora vamos a entrar, que es lo que vemos básicamente en Apocalipsis 20, 1 al 3. Vamos a resumirlo para entrar al milenio. Satanás es apresado al final del juicio contra la gran ciudad, y eso lo establecimos. Satanás es encerrado o encarcelado para que no engañe más a las naciones. Contrario a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 9, donde se le permite y se le da poder, se le da paso para hacer daño, solo que no dañase ni los matase ni dañase la tierra todavía. También vemos que el encarcelamiento de Satanás va de la mano con el inicio, esto es importante, va de la mano con el inicio del periodo milenial. O sea, no podemos colocar el milenio en otro lado. Mire todos los eventos que guardan relación, que es posible que usted no lo vea. El juicio de la gran ciudad, que es a la vez la batalla de Armagedón, porque esa es la batalla que corresponde, al juicio de la venida del Hijo del Hombre. Ese juicio va de la mano de las bodas del Cordero, porque la destrucción de la gran ciudad, de la ciudad o la Jerusalén terrenal, es la que da paso a la consumación de la nueva Jerusalén, de la iglesia, las bodas, la consumación del pacto marital de Dios y su iglesia,
¿Y qué sucede? Como parte de esos juicios de la gran ciudad, hemos identificado que uno de ellos es que parcialmente el gran dragón escarlata, quien se le había permitido nuevamente hacer ciertas cosas, ahora va a ser ¿qué? Restringido. Y se habla del inicio del periodo milenial. Pero ese periodo milenial va de la mano. Según hablamos en videos pasados, que las bodas del Cordero y la cena de la gran cena de Dios van de la mano porque son dos aspectos de un mismo evento. Aquellos que participan de la salvación, que no son juzgados por el Hijo del Hombre cuando viene y pasan a sentarse en la mesa con Abraham, como Jesús habló en Mateo capítulo 8, y a participar de ese periodo inicial del reino. También vimos que los que no entran, conforme a Mateo capítulo 22, la parábola de las fiestas de boda, allí se nos dice en esa parábola de Mateo capítulo 22 que unos entran y unos van a quedar fuera y que aquella ciudad sería destruida. Según esos dos eventos guardan relación, también las bodas y el reino milenial guardan relación, porque las bodas del Cordero o la consumación del pacto marital es a la vez el inicio del periodo milenial. Y esto vamos a entrar en detalle, porque nos vamos a preguntar, vamos a entrar ahorita, ¿cuándo inicia ese periodo milenial? Y ya sabemos dónde debe iniciar, porque el milenio está colocado de la mano del encarcelamiento del gran dragón escarlata, y el gran dragón escarlata es encarcelado al final del juicio de la gran ciudad. Todos estos eventos van asociados uno del otro, solo que después de que inicie el periodo milenial, entonces Apocalipsis viaja, si queremos verlo, y se proyecta hacia el futuro en el sentido de lo que sucede al final o cuando está concluyendo, después de concluir el milenio. Ok. Así que el encarcelamiento de Satanás va de la mano con el inicio del periodo milenial. Y cuarto, Satanás será desatado por un poco de tiempo al final del milenio. Apocalipsis 23 claramente establece que esa restricción de Satanás, que tiene el propósito de que no engañe a las naciones por un tiempo, da paso al inicio del milenio, y luego Satanás, vamos a ver en Apocalipsis 27, va a ser suelto nuevamente y va a volver a engañar a las naciones y las dirige contra la ciudad amada o la iglesia. Ahora, con relación al milenio, vamos a entrar entonces al tema del milenio, que creo que es un tema en extremo importante. ¿Qué representa ese periodo milenial? La forma más fácil de entender el milenio dentro de la narración o el contexto de Apocalipsis, capítulo 20, lo que viene sucediendo, es que el milenio forma parte de ese periodo de tiempo donde la esposa de Cristo, todavía una parte de ella permanece en la iglesia. Hay otros santos que están, hemos visto en Apocalipsis que sus almas están en el cielo, lo vimos desde el inicio, o podríamos ir desde el inicio de los juicios. Me refiero a Apocalipsis capítulo 6, las almas de aquellos que pedían, clamaban por justicia cuando se empiezan a romper los sellos. Así que hay una parte de la iglesia, hay una parte de estos santos que han muerto con Cristo, están en el cielo, y hay una parte de esa esposa de Cristo, de esa iglesia que permanece en la tierra. El propósito del milenio corresponde a que esa esposa de Cristo, una vez la gran ciudad es destruida y lo que la gran ciudad representa en Apocalipsis contra la iglesia, que para ello usted tendría que hacer un estudio bastante exhaustivo de los capítulos 2 y 3. ¿Por qué los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? Porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis muestran que quien está detrás de la iglesia, quien está persiguiendo la iglesia, las doctrinas que están corrompiendo la iglesia, eran precisamente aquellas doctrinas propias del sistema judío. La destrucción de la gran ciudad va a traer una gran liberación hacia los cristianos,
pues quienes estuvieron persiguiendo a los cristianos y quienes dieron muerte al primer mártir, a los primeros apóstoles y así sucesivamente, fueron aquellos judíos. Así que la destrucción de esa gran ciudad, que es la destrucción de Jerusalén, va a traer de la mano que la iglesia pueda florecer y que rompa, si usted lee el libro de los Hechos, todavía su lazo afectivo que la colocaba y la centraba todavía en el templo, para que esa iglesia pueda salir y proclamar el evangelio y los gentiles que han de ser llamados puedan ser, valga la redundancia, llamados a salvación por medio de la proclamación del santo evangelio, al punto que la propia historia confirma, y no voy a entrar en detalles si esto está bien, y no estoy diciendo que es bien, sino que confirma lo que estoy diciendo, que en poco tiempo, en el año 325, concilio de Nicea, el cristianismo se va a convertir a principios del siglo IV en la religión oficial de Roma. O sea, quienes entendían que el camino era una herejía y perseguían a los cristianos eran los judíos. Roma finalmente, sea por las razones que sea, de unificar el imperio, sacar ventaja, va a colocar el cristianismo como la religión del Estado. Y vamos a ver de ahí en adelante, en un sentido, un progreso y también de la mano unas consecuencias, ciertamente. Pero esto es importante porque ese periodo milenial representa el tiempo que la iglesia está avanzando en la proclamación del evangelio, para que ese evangelio continúe llamando a salvación a aquellos que, conforme el mismo capítulo 20 estaban escritos en el libro de la vida, participarían de la salvación. Pero para participar de la salvación, conforme a Apocalipsis 20, hay que participar ¿de qué? De la primera resurrección. Y vamos a entrar. Esa primera resurrección que se habla es la salvación. O sea que esa iglesia en ese periodo milenial representa la extensión de la iglesia todavía sobre la faz de la tierra, donde Dios está llamando, salvando a todos aquellos que, conforme a Efesios capítulo 1 versículos 4 a 5, estaban en aquel decreto de elección. ¿Por qué? Porque la Biblia señala, y es generalmente aceptado, que una vez que se da la segunda venida de Jesucristo, que podemos verla en la segunda parte de la división de Apocalipsis, en Gog y Magog, cuando viene a defender a la ciudad amada, una vez se da la segunda venida, es generalmente aceptado que ya no hay posibilidad de salvación. Ya de ahí viene la resurrección general, viene el juicio del gran trono blanco. Así que si Dios va a continuar y quedan personas por salvarse, esas personas que se van a salvar van a ir naciendo, van a venir a ser salvos durante ese periodo milenial. Así que ese es el propósito principal del milenio. Satanás es restringido para no engañar a las naciones, para que no haya una nación como tal que obstaculice el avance de la iglesia, que la iglesia se convertirá en un instrumento universal, porque no será una iglesia centrada con una Jerusalén, con un templo, sino que ellos son el templo y ellos a la vez son la Jerusalén celestial y están por toda la tierra predicando el evangelio y llamando a través del evangelio al arrepentimiento y a la salvación a aquellos que estaban en el libro de la vida, resumo, y que conforme a Apocalipsis capítulo 20 participarían de la primera resurrección, porque la escritura dice en Apocalipsis 21 que los que participan de la primera resurrección no tienen parte en la segunda muerte, y la segunda muerte es definida en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo específicamente 8, como la condenación eterna. Sé que he dicho muchas cosas rápidas, así que usted, por eso le digo, tiene que anotar, tiene que estar ahí, porque si no podría estar en Apocalipsis por mucho más tiempo. Ahora, ya hemos hablado del propósito del milenio, vamos a hablar de dos aspectos más y terminamos por hoy. ¿Cuándo inicia el milenio? Ya básicamente lo hemos dicho. Pero, ¿cuál es el propósito del milenio? Ya lo establecimos. Ahora, segundo lugar, ¿cuándo inicia ese periodo milenial? Los cristianos, todos, están divididos básicamente en dos partes. O son, en un sentido básico, posmileniales o premileniales.
Esa es la estructura más básica. O ven el milenio antes de la segunda venida de Jesucristo, o ven el milenio después de la segunda venida de Jesucristo. Aún los amilenialistas, en un sentido, porque puede ser que usted está allí y diga, oye, el pastor se le olvidó, no sabe que los amilenialistas creen que el milenio es antes de la segunda venida de Jesucristo. Observe lo que dije. Mis palabras fueron que en el sentido más básico solo existen dos grupos. El grupo más básico es los que ven el milenio antes de la segunda venida de Jesucristo, y el término general para definirlo es postmilenialista. O los que ven el milenio después de la segunda venida de Jesucristo, y el tópico básico es premilenialista, y hay diferentes tipos de premilenialistas. Ahora, lo que distingue también los diferentes grupos tiene que ver con no tanto cuándo inicia, sino cuál es el propósito del milenio. Lo que acabamos de definir cuando iniciamos hablando del milenio. ¿Qué propósito cumple ese periodo milenial? Para los postmilenialistas, por dar algunos detalles, quienes han ido cambiando porque no hay un grupo que mantenga todo exactamente, tendrían a ser, el milenio era literal, como los premileniales, pero usted tiene postmileniales que parecen amilenialistas. Por ejemplo, Douglas Wilson, si usted lee su obra sobre Apocalipsis, él dice que el milenio es simbólico. O sea, es de la misma forma, en un sentido, o sea, no abarca un periodo exacto de tiempo como lo ven los amileniales. Lo que difiere entre un amilenial y él en su posición como postmilenial, para que vea lo complejo, no es tan fácil definirlo, es que ven propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito diferente? Que la milenial ve ese periodo, como lo acabo de definir, como un periodo, el periodo de la iglesia predicando el evangelio sobre la faz de la tierra, llamando a salvación a todos aquellos como Pablo, que él seguía haciendo su trabajo por amor a los escogidos, por aquellos que creerían. Pero los postmileniales, aunque sí ven que la iglesia está predicando el evangelio, piensan que la iglesia va a ir creciendo y en poder, y va a ir básicamente estableciendo el reino para que Cristo venga en su segunda venida. Tienen una teología en un sentido que se va más, no tanto a la parte de la salvación, del rol de la iglesia en la proclamación del evangelio, sino en términos de que la iglesia va a jugar un rol preponderante, importante en la sociedad, que la iglesia debe envolverse. Por eso, si usted lo ve, y no lo digo a modo de crítica, yo por ejemplo tengo a diferentes personas que sigo, y si usted mira por ejemplo a Gary DeMar, que lo respeto, pero ya usted ve que básicamente todos sus posts son de política. Sigo por ejemplo al Dr. Kenneth Gentry Jr., y si usted ve sus posts, casi todos sus posts son de política. Los dos son postmilenialistas en un sentido, aunque a veces el otro parece más milenialista. Gary, no sé si realmente es postmilenialista o milenialista, me parece que es más postmilenialista, pero usted los ve que ellos están hablando más de política. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese periodo del reino es un periodo donde la iglesia, mientras predica, su rol no es solo la proclamación del evangelio, sino ir tomando posesión del reino. Los cristianos tienen que envolverse en el gobierno, en la sociedad, en cada aspecto de la vida, porque ellos entienden que cuando Cristo venga, el mundo va a ser alcanzado y una gran parte de ese mundo va a ser dirigido por cristianos. Bueno, no sé dónde yo puedo ver eso en Apocalipsis, pero le estoy dando algunas de las razones de las diferencias en las posiciones con relación al milenio. Por ejemplo, este mismo Douglas Wilson, en su libro, mire lo que dice, donde él cree que empieza el milenio. Esto es una cita, empiezo la cita. Dice él, tomo los 1000 años de la atadura de Satanás como una representación simbólica de la era de la iglesia. ¿Ve? Que no la ve literal, simbólica. Desde el tiempo, ahora va a decir cuándo inicia el milenio. Desde el tiempo de Pentecostés hasta la segunda venida de Jesucristo. O sea que, por un lado, expone que la venida del Hijo del Hombre es el juicio contra la gran ciudad. ¿Y qué es el juicio contra la gran ciudad?
el que da inicio o debo decir consuma las bodas del Cordero. O sea que ahí es el periodo donde se inicia realmente el milenio y que está atado al milenio ese periodo, pero él lo coloca en Pentecostés. Pues yo tengo mi discrepancia con esa posición, porque realmente si voy a seguir el orden que va dando el libro de Apocalipsis, ese milenio está asociado con la destrucción de la ciudad, con el cancelamiento de Satanás, como uno de aquellos que participó dirigiendo a la bestia, al falso profeta, a los que se pusieron la marca de la bestia, y allí inicia el periodo milenial. Bueno, así que algunos lo ven en Pentecostés, algunos van un poquito más atrás y dicen, no, el periodo empieza en la cruz. ¿Y por qué algunos van a decir que empieza en la cruz o en el ministerio de Jesucristo? Bueno, van a citar, por ejemplo, hay dos pasajes que podríamos utilizar. Está en Mateo, y tanto Mateo como Marcos señalan que Jesús habló cuando estuvo en un momento dado sacando un demonio, que nadie podría entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y ellos asocian esa porción de la atadura con lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 20 y ven que desde ese momento, desde el inicio del ministerio de Jesús, y en un sentido, Satanás está siendo encarcelado, y si ese encarcelamiento o esa restricción de Satanás va de la mano con el milenio, por eso lo llevan hasta allá. O sea que hay algunos que llevan ese encarcelamiento o esa atadura de Satanás desde el propio inicio del ministerio de Jesucristo. Y como acabamos de ver en el caso de Douglas Wilson, lo ve el día de Pentecostés. Conforme a Apocalipsis capítulo 19 al 20, el milenio inicia con la destrucción de la gran ciudad y el evento específicamente que va de la mano, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el inicio. De hecho, la fiesta de bodas dijimos que era una metáfora ¿de qué? De la expresión antiguo testamentaria, una de ellas que hablaba, las bodas y la cena estaban ligadas al inicio del reino. O sea, cuando en Mateo capítulo 8 Jesús lleva a cabo el milagro que le pide a aquel centurión, inmediatamente hace una expresión de asombro de que en Jerusalén no se encontraba la fe que él halló en aquel centurión. E inmediatamente hizo una declaración sobre juicio, pero también positiva, en términos de que muchos de los judíos quedarían fuera y no se sentarían en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que otros gentiles vendrían del oriente y del occidente y se sentarían. O sea que la cena y las bodas están asociadas al inicio del periodo milenial, y el periodo milenial no inicia ni en la cruz ni en Pentecostés. Bueno, por último, para terminar, ¿el milenio es simbólico o es literal? Para no entrar en especulaciones, pues yo creo que usted y a mí tampoco me interesa saber lo que yo pienso. Yo no busco lo que la Escritura, a dónde la Escritura me lleva, me conduce. Cuando uno busca en el Nuevo Testamento la expresión 1000 años, pues se asombrará, pero donde único aparece es en Apocalipsis. O sea que usted no tiene en el Nuevo Testamento ningún pasaje de referencia, ninguna otra porción que usted pueda ir en el Nuevo Testamento. Escuche bien, para que no diga, el pastor no sabe que en el Antiguo Testamento hay. En el Nuevo Testamento no hay un pasaje donde le pueda dar luz, como a veces encontramos, sobre otras temáticas o otras doctrinas que nos pueden ayudar a entender pasajes oscuros o difíciles, como podría ser el concepto del milenio en Apocalipsis capítulo 20. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento hace uso una y otra vez, en múltiples ocasiones, sobre la expresión 1000 años, al punto de que me uno a las palabras del escritor Han Hanegraaff en su libro, que está en español, El Código del Apocalipsis. Voy a citar solamente una oración. Dice: el uso figurado del número 1000 se encuentra prácticamente, mire lo que dice, por todo el Antiguo Testamento. Cierro la cita. O sea que si buscáramos nuevamente y dejáramos de estar inventando y teorizando
encontraríamos base para poder caminar con paso firme sobre el uso de la expresión 1000 años en la Escritura. Solamente voy a terminar con esto y le voy a dar algunas citas, no las puse todas, y con esto terminamos. Estas son algunas de las citas sobre el uso de los 1000 años. Éxodo 26, después usted lo puede buscar. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordias a millares. Le pregunto con todo respeto. Después de los millares ya no hace misericordia. Si usted forma parte, se sale del número de los millares, ya no hay misericordia. Obviamente no es una expresión literal. Deuteronomio 1:11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Que es que después de 1000 veces más ya Dios no puede hacer más nada o no nos va a bendecir. No, es una expresión nuevamente que no es literal. Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares. O sea que los que se van a salvar son algunos millares. No puede llegar a millones como algunos afirman en Apocalipsis, porque él hace solo misericordia a millares. Literal. No. Deuteronomio 7:9. Estoy solo en Deuteronomio. Conozco pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. O sea que después de la generación 1000, ya él no es fiel ni es misericordioso. Obviamente no es literal. Brinco a los salmos. Salmo 50:10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Otra expresión nuevamente no literal sino simbólica. Salmo 84:10. Porque mejor, esta es muy conocida, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de tu a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 94. Porque por 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. No son referencias literales. Salmo 91:7, Salmo 105:8, brinco. Eclesiastés está por todo el Antiguo Testamento. Con todo respeto, vuelvo y lo aconsejo, sé que puedo ser chocante para algunos, dejen de estar leyendo libros y pónganse a leer la Escritura. Saldríamos de muchos errores, y lo digo por mí mismo, si empezáramos a leer nuestras Biblias. Yo descubrí que yo no conocía el Antiguo Testamento. Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? ¿Hay alguien que viva 1000 años? Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Jeremías 32:18. Que haces misericordias a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso. Y así diferentes referencias. O sea, ¿qué estamos viendo? Que todas y cada una de las referencias citadas en el Antiguo Testamento, el uso de la expresión 1000 años nunca es literal. Y les recuerdo que la base, el instrumento que ellos tenían para juzgar, para entender el libro de Apocalipsis, no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, y el conocimiento del Antiguo Testamento, de aplicarlo, porque era su base, los iba a llevar a entender los 1000 años como literales o simbólicos. Simbólicos. Yo tengo un libro muy pequeño, está en Amazon, si le interesa el libro, donde doy 15 razones por las cuales, con gráficas, para que se haga más fácil la comprensión de lo que se va aseverando. 15 razones de por qué el milenio es antes de la segunda venida de Jesucristo y no después
de la segunda venida de Jesucristo, como la mayoría de los cristianos han sido adoctrinados, porque son premilenialistas en algún renglón de su escatología o en algún premilenialistas dispensacionalistas, premilenialistas históricos, el que sea, pero ahí están. Bueno, por hoy, esos son algunos de los aspectos. Queda muchos otros aspectos por recorrer, pero ya hemos visto en qué sentido es que entonces el libro de Apocalipsis habla de la restricción de Satanás, mientras por un lado se le permite hacer guerra, se le da hasta poder para hacer daño hasta por cierto tiempo, en cierto momento, hasta cierto alcance, y como en Apocalipsis 20, entonces una vez se dan las bodas del Cordero, se restringe una vez que esa ciudad pecadora, idólatra, la gran ramera, perece, ahora se establece la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén va a poder desarrollar el plan de Dios sobre la faz de la tierra en términos de la proclamación del Evangelio al mundo, sin tener a Satanás directamente a través de alguna nación o naciones atentando contra la iglesia. Antes de despedirnos, quise dejarlo para el final porque si no me podían volver a estar todo el tiempo. Si volvemos a Daniel, a Apocalipsis 9, no para que vaya con su Biblia, sino al momento en que se habla de cómo a este ángel o esta estrella que se le da la llave del abismo para sacar a todos aquellos escorpiones o aquellos demonios, y se le da poder para hacer todo aquello, y cómo se restringe. Observe que Satanás no está operando solo. Satanás está llevando a cabo todo aquello con una serie de demonios, a quien se nos dice que es encarcelado para que no confedere, no una a todas estas naciones en la última batalla de Gog y Magog contra la iglesia, a Satanás. Debemos tener el cuidado de dar la impresión, que a mi juicio es lo que yo veo que se hace, y no con mala intención, de entender que el encarcelamiento de Satanás debe significar que no puede haber ningún mal en el mundo. Eso básicamente es una idea falsa, no bíblica, y no estoy defendiendo al diablo, que muestra ignorancia. ¿Por qué? Porque el pecado en el mundo, conforme a la Biblia, el verdadero origen de la maldad no está en el diablo, está en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así que iniciar Apocalipsis 20 dando la impresión de que si al diablo se le pudiera meter en una cárcel, ya todos los males del mundo se corrigen, con toda honestidad. Si usted es pastor y eso es lo que usted enseña, usted es un ignorante, con todo respeto. Usted no entiende las escrituras, usted tiene que volver a estudiar la Biblia. Porque usted está colocando al diablo y le está poniendo atributos que solo corresponden a Dios. Cuando estamos viendo en Apocalipsis todo lo contrario, que este ser espiritual se somete, se sujeta y está limitado al verdadero Dios, al único Dios verdadero. O sea, es aún contrario con el propio libro y la teología de la soberanía de Dios en el libro de Apocalipsis, que es vital para entender el libro. Por otro lado, usted no entiende entonces que hay una serie de demonios y huestes espirituales que como muy bien Pablo presenta en Efesios capítulo 6, pueden tener a Satanás o tienen a Satanás como el jefe de la pandilla, de la ganga. Pero usted apresar a esa persona no significa bajo ninguna circunstancia que los demás malhechores o aquellas otras personas que están allí, en ningún lugar se dice que todos fueron colocados o fueron nuevamente llevados al abismo. Observe que Apocalipsis 9 dice que este ángel se le da la llave del abismo para desencadenar, para traer toda esta hueste de maldad. Pero no se dice en Apocalipsis 20 que él y todas las huestes de maldad fueron encarceladas. No se dice. Así que nuevamente el hecho, no podemos exagerar, porque hay personas que yo los veo y dicen, bueno, pero es que, ¿cómo es posible que estemos viviendo el milenio? ¡Qué ignorantes! Si estamos viviendo el milenio y Satanás realmente está encadenado, no debería haber mal en el mundo. Vamos a orar por usted, para que Dios le dé entendimiento. No puedo hacer otra cosa, no lo hago en son de burla. Es nuestro problema, y yo lo digo con mucho respeto. Yo sé que me gano muchos enemigos,
Pero nuestro problema es que hemos estado repitiendo y siendo adoctrinados y no tenemos la humildad de reconocer que hemos sido enseñados mal y que al final no es la culpa de mi pastor, es mi propia culpa. Porque yo tengo una Biblia. Yo no soy como aquellos en el Nuevo Testamento que dependían de la proclamación de los apóstoles y solo podían escuchar. Y algunos ni tan siquiera podían llegar como los bereanos y tenían rollos o algún pergamino para percatarse, buscar, corroborar si lo que se había dicho era bíblico. Hoy hay Biblias hasta en los moteles. Hay Nuevos Testamentos por todos lados. En las casas de muchas personas hay más de una Biblia. Pero una Biblia como cantan los mexicanos empolvada que no se lee. Oro. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este espacio que nos permite de poder enseñar y predicar tu bendita palabra. En tiempos de oscuridad, tu palabra afirma y Pedro claramente estableció por medio de tu Espíritu que la única fuente de luz, que la única profecía que debíamos estar mirando era la profecía concerniente a lo escrito en tu palabra, porque es la palabra profética más segura. Sin embargo, es triste, Señor, que hoy gran parte de aquellos que se llaman la iglesia siguen las profecías de un líder, de un libro, de un pastor, de una denominación. Y sabemos que si esos que están ejerciendo el ministerio fueron llamados por ti, ciertamente, conforme Efesios capítulo 4, han sido colocados para enseñar, pero para enseñar tu palabra. Y al final, ellos estamos sujetos a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, pues es muy fácil errar. Es muy fácil tomar atajos, caminos cortos. Es muy fácil no hacer un estudio y solamente ver un video o escuchar algún mensaje y tomar la conclusión o los argumentos de otro como la base final, categórica de lo que un pasaje enseña, cuando la realidad es que hacer un ejercicio hermenéutico justo conlleva no solamente analizar el libro de texto que estamos estudiando, sino cómo esa doctrina, cómo esa enseñanza también armoniza con el resto de la Escritura. Pues ninguna doctrina puede entrar en contradicción con otra parte de la Biblia, pues si no, entonces hay sospecha de que no hay inspiración bíblica, y si no hay inspiración bíblica, entonces no es palabra tuya, y si no es palabra tuya, entonces perdemos el tiempo. Pero no creemos eso. Creemos que tu palabra ha sido revelada y es la única palabra, la única verdad, la única luz sobre la cual tu pueblo puede caminar en un tiempo de oscuridad. Permitas tú, oh Dios, que nuestros pasos se fundamenten solo en tu bendita palabra. Te lo rogamos y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracias por este tiempo y pidiéndote por aquellos que en tu gracia todavía han de ser llamados al arrepentimiento y a la salvación. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.